Bueno, pues hola a todos amigos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a una nueva serie entre dos jugadorazos increíbles que creo que vamos a disfrutar todos muchos. Amigos, estamos hablando del top 3 y el top 2 de Europa y dos de los mejores jugadores del mundo. Así que nada, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canalcillo. Dejadme un momentito, que voy a poner esto aquí, vale, perfecto. Amigos, tenemos a Clem, al señor Clemente en la parte superior izquierda como Terran de color amarillo, mientras que tenemos en la parte inferior derecha al Zerg de color azul, Reynor. Clem es el segundo, está el segundo de Europa por detrás de Serral, y Reynor está el top 3 de Europa por detrás de Clem, ¿ok? Espero que no os moleste mucho el tema de los caster y demás, ya sabéis, os pido disculpas de antemano. Estamos ante un mejor de 5. Y pues nada, tíos, vamos a disfrutar, vamos a disfrutar. De momento tenemos ya directamente el scout, fijaros, de Clem, que se va directamente con VCE a ver qué está pasando. Para no comerse ningún tipo de cheese ni de queso. Pero bueno, el jugador Zerg de momento está jugando normal. Señores, abajo a la derecha tenéis las cámaras de los jugadores. Recordad, chicos, que la calidad del vídeo es la mejor que puedo obtener, ¿vale? Lo digo para que os pido disculpas de antemano, por si acaso tal, ¿vale? Y nada, tíos, lo he dicho, vamos a disfrutar, juntos vamos a disfrutar de esto. Muy bien, amigos, tenemos ya directamente el Reaper, minuto 2,5, baile perruno y ojito porque Reynor ha tenido que hacer una cámara de evolución. Se ha equivocado ahí, yo creo, tenía que haber hecho algo más barato, como una espora. Y mucho cuidadito, tenemos ya este baile perruno y ojito que se le ve bastante... mamá! ¡Uy! Sí, ha muerto uno de los trabajadores. Y fijaros en Reynor, abajo a la derecha, que está con su música, cantando. Sí, tú canta. Tú cantas mucho, Reynor, que te acaban de matar un VC. Perdón, un zángano. Yo me vuelvo un poco loco porque ahora estoy escuchando las voces de los caster en inglés y la verdad es que a la vez que yo hablo. Entonces es horrible, tío. Estoy deseando que poder subir repeticiones casteadas directamente solo por mí dentro del juego. La verdad... Espero que el futuro no sea así, en plan de que no suban las repeticiones, porque, a mí me mataría, ¿eh? A mí me mataría mucho. Preguntan por el chat qué torneo es. King of Battle lo tenéis arriba a la derecha. Fijaros el simbolito, incluso está en el suelo pintado en el mapa. Así que ya más nombres imposibles. Oh, he's basically dead, man. Let's just chalk this up. All right, we're gonna have this done. Bueno, ya tenemos dos Helium de Clem. Por cierto, fijaros dónde es donde están jugando, ¿eh? Es en una zona chulísima, una especie de cápsula donde se juega este torneo de forma presencial. Y nada, simplemente para que lo veáis. Ojito que se está llevando bastante... pues sigue. Va a intentar hacer un poquito de scout, pero ese Reaper se muere. Y se ha llevado dos trabajadores más el primero, que se llevó un total de... Ah, no, en total dos, ¿no? Parece que sí. It is going to impact the strength of the next part of your push here. So we'll see if Clem is able to get in. Just running around on the creep there is going to pull back with his Hellions. The Queen's trying to zone out. Okay, un segundito. Aggressively pushing that creep. And speaking of which, he does have 3 spores on the way. So looks like he is going to be sewn up pretty tight against these incoming Banshees. Bueno, fijaros que ya ha acumulado un total de 6 Helion. El jugador Terran se viene el avance. Ojito con este avance que podría hacer bastante daño. Se va a llevar un par de obreros. Fijaros cómo controla, ¿no? El... Cómo controla el avance Clem, tíos. Fijaros, ¿eh? No da tiempo a salvar, ya son un total de 3 obreros, pero creo que en total lleva 5 así eliminados. Y la tercera base del jugador Terran está, fijaros, haciendo de muro en la expansión natural. Y ya está prácticamente lista. Yeah, and I mean, I always like the mutas. I think that's kind of the standard, and it should be the standard, but it's good to be able to mix other things. And we do see the Roach Warren coming up. So I guess Reynor has decided to go towards that tech route instead. Ooh, a lot of damage. Ojo con las Banshees, son 2 Banshees.
Podría empezar a pegar un poquito a las queens, pero no lo hace. Fijaros cómo poco a poco va avanzando directamente el grip de Reynor, Además, muy rápido. Bueno, dedica 3 obreros a reparar directamente la van. Si quiere reparar, además, relativamente rápido. Tenemos... ¿Cómo lo ve todo, Reynor también? Es que Reynor son jugadores buenísimos. Es el estilo de Serra, el estilo europeo de jugar Zerg, tal cual, el mismo estilo. Son ambos jugadores 2 clones. Por eso, y además con un talento muy parecido. Reynor mucho más joven, tiene 18 años, 18, 19 años, son jovencísimos, y Clem también. Claro, es Clem que tienen cara de niños, es que los dos son niños. Creo que, no, o sea, Reynor es incluso unos meses más joven que Clem. Ambos jugadores tienen 18 años, 19 a punto de cumplir, me parece, o algo así. Well, it might be this time, that's for sure. Now we have some roaches on the way. It is melee and carapace coming up as well. So looks like he's only going to be making the roaches for a little bit. Might be more Ravager centric, especially after the initial push. But yeah, this creep is actually getting scarily close to that third base. I feel like Clem has to get something done about that. Bueno, interesante de momento. Fijaros que se acerca un destacamento de unos cuantos marines, pero Reynor se va directamente al contraataque. Mucho cuidado, que aquí puede perder bastantes obreros. ¿No ha perdido? Creo que solo ha perdido un trabajador, el Terran. Tiene que tener muchísimo cuidado Clem de no perder unidades así al tuntún. Intentar hacer un poquito de daño, pero fijaros como el Creep Split está ya directamente prácticamente en la tercera base del Terran, En serio, ojito, Va a empezar a reparar esas Banshees. 4 bases de Reynor. Y la cuarta base del Terran no existe. Está haciendo un búnker incluso, The funny part from Reynor's strategy is he's not actually committing that hard into roaches. Like, he's got a little group, and it looks kind of scary, but he is definitely focusing. Está haciendo directamente un búnker, no sé dónde, porque no lo puedo ver, pero me sorprende. Supongo que en la expansión, la tercera base, imagino, aunque no lo tengo claro. Bueno, tenemos ganchos centrífugos en camino junto con el caparazón y el 1 de ataque de los Zerg. Y fijaros que también se está haciendo el foso de infestación. But with way more bases, you know? Like, that was like a 3-base build when it first came out, the Ling Ravager into the Ultra Tech, but here he's got a huge economy behind it. Clem coming up where the creep. Y le cancela directamente la cuarta base, y fijaros el búnker donde está con lo que ojito, ¿no? Y prácticamente vanes, aquí hay muchísimos marines, la cantidad de marines que tiene el jugador francés es una cosa de locos. Os recuerdo que Clem es francés y que Reynor es italiano, ¿vale? Uf, la posición de esos tanques es muy dolorosa. Vamos a ver si... las armas de asedio del Terran están siendo... No caen los tanques. Ha caído simplemente uno de ellos. Mucho cuidado porque ese dolor de marines con Steampack y el 1-1 están haciendo demasiado daño. Poco a poco están acabándose los marines. Ese tanque sigue pegando desde hace media hora. Le va a caer directamente en la base. Se mete en las medevac y se va. Pero el daño ya está hecho, señores. Mismo Supli, aunque le ha tirado una de las bases. O la Lua. Pasa. Tengo Lua debajo de la mesa. Y fijaros cómo las Banshees siguen molestando, y estando por aquí. A thing of the past. Why it is a little bit anachronistic, but for now, we gotta be a little bit scared because Reynor says, yeah, you know what, you knocked my base down, that's fine, I can still run across the map in the blink of an eye, put some pressure on, and maybe try to force you back, but the rally of Clem is here. It is powerful and he moves on to... Vosotros no lo veis, pero está Luita aquí casi encima a mí. Dios mío, si quiero subir a la silla. Hemos tenido nuestro primer baño en la playa ayer. Ya empieza a hacer aquí muy buen tiempo. Ojito, vamos a tener un montón de... Fijaros la presión que ejerce el jugador Terran con esos marines, con Steampack. Se va a hacer... ¡Ojito, se vane! ¡Mamá! Qué malos enfrentamientos han tenido ahí esos marines. Se ha equivocado un pelín Clem ahí. Nada, un mal movimiento y te ponen fino. Que conste que la estrategia cucarachas del Zerg me parece malísima.
contra la infantería Terran. Sobre todo en el late game. Estamos en el minuto ya 11. Le echa un scan directamente, fijaros, en la zona. Va a intentar quitar por aquí el creep con las Banshees. Pero es que ni siquiera va a poder quitar el creep con las Banshees. Es que es increíble. O sea, no le aguanta el scan. Las Banshees no tienen el DPS suficiente para ir acabando. Ojo, con el creep. Y mucho cuidadito. Porque por arriba tenemos más drops, se llevó ahí un fuego amigo del obrero. Mucho cuidadito, que aquí tenemos unas cuantas esporas para la defensa. Y mientras tanto, fijas, va a caer la Queen. Cae la Queen, se va a tener que pensar en ir. No tiene nada con lo que matar directamente a estas medias. Y mientras tanto, fijaros que en el minimapa, porque tenemos otro drop. Pero también. No es un drop, son las Banshees. Oh, Dios. Bueno, la transición del Zerg es una realidad, Ya tenemos ultras en camino, tenemos el +3 y también tenemos la mejora del caparazón de los ultraliscos, que le dan en total un +5 de defensa. Tenemos también Vipers, los tenemos en pantalla. Y la situación del ejército Zerg ya es bastante positiva. Le tira directamente la pestar a las Medevac. Fijaros cómo tiene que hacer un split muy rápido. Y aún así, fijaros como el trabajo del Zerg es bastante bueno. Y el creep speed sigue siendo, vamos, un problema en este caso para el Terran de color amarillo, para Clem. Tiene que empezar a plantarse, planta tanques, o si no te mueres. Planta los tanques. No planta los tanques, si os dais cuenta, lucha sin plantar los tanques porque realmente... Quito con el último ñordo. Ahora sí que va a empezar a limpiar creep en condiciones. Más scan, tiene que invertir en scan para limpiar un poquito esta zona del creep. Y tenemos ultraliscos, tenemos Viper. Hay 2 ultraliscos más en camino. La mejora de los ultras aún le faltan unos segundos. Así que vamos a ver este enfrentamiento que está bastante emocionante, señores. Muere una de las Queens. Va a tener que pensar incluso en echar algún tipo de scan. Y los Viper, fijaros cómo están absorbiendo la energía de esa base, que creo que sabe Reynor que la va a perder. Y se va directamente al ataque. Fijaros con los ultras en la parte izquierda. Llegan también los Ravager, pero se le están esperando como la salida del Corepin. La cantidad de marines y de infantería que tiene ahí el jugador Terran es una cosa de locos. Pero los ultras aguantan muchísimo, señores. Se tienen que ir igualmente. No los puede perder de una forma gratuita, que son muy caros. Y tiene que evacuar, efectivamente. Fijaros cómo evacúa. Igualmente va a perder algunos obreros en la transición. Reynor necesita sí o sí algo de tiempo, porque si no se le viene hacia adelante los marines. Fijaros la carga de Reynor en la cámara, que no da abasto. Llegan esos ultras, pero son muy torpes en el cuello de botella, señores. Parece que va a ser GG. Parece que Clem se vaya la primera partida. Le va a dar el GG ya. Fijaros en la cámara, compañeros. Me encanta. Vamos, esos banes. Ojito con esos banes. Y, damas y caballeros, tiene pinta de GG, efectivamente. Muy bien, damas y caballeros, minuto 2,5 de la segunda partida. Tenemos directamente a Clem 1-0 ganando. Ok. Clem está en la parte inferior y Reynor en la parte superior. Os recuerdo que en este caso Reynor es el subcampeón del mundo. Perdió la final contra Serral. Y bueno, esto corresponde, por cierto, a las semifinales de este torneo de King of Battles. Así que... pues bueno, que lo sepáis, que estamos en semifinales. Mejor de 5, quien gane esta serie pasa directamente a la final. La otra final... La otra semifinal, perdón, la habéis visto también en el canal, porque fue Serral contra Maru. Así que en la final está esperando Serral contra el ganador de estos dos jugadores. Y bueno, pues vamos a ver, tíos. Vamos a ver qué ocurre. Obviamente Serral está rezando para que gane Clem, porque el peor match de Serral para mí claramente es el CBC. Vamos, es claramente, yo lo veo claro, no sé vosotros cómo lo veis, si seguís si lo veis claro, si tenéis experiencia, si habéis en fin.
Yeah, that's kind of interesting. I'm kind of waiting to see where he's going to end up putting it. It's not a bad map to go for that. Maybe throw it behind the natural there a little bit, try to rotate to the main. We'll see. And of course, you're trying to keep the queens kind of up at the front with your Hellions, or if too many of them do go, sometimes you can dive in for those drone kills. Stim gets started here for Clem as well. Bueno, pues minuto 4:15. Minuto 4:15, compañeros. Y 4 Helion, un Reaper. Las situaciones más o menos estándar. Tenemos el Steampack en camino junto con el reactor por parte del Terran. Y el jugador Zerg, repito, está jugando a los Herald o al estilo europeo, como lo llaman los más técnicos, ¿no? Es un estilo que está dominando claramente el metajuego en el mundo de StarCraft, sobre todo desde el punto de vista de los Zerg. Y bueno, pues claro, Zerg en este sentido, ojito esa Queen, ojito que se... Vale. Tiene que salvar el liberador. Desde el punto de vista, tíos, de la raza, es cierto que los mejores resultados... Bueno, los mejores. Es que, claro, la forma de jugar de Reynor y Serral está haciendo que haya otras estrategias como el Prox, como, tíos, un all-in a 2 bases, a 3 bases, un cheese, todo eso. ¿Cuánto hace que no vemos? Claro, de vez en cuando podemos ver alguna estrategia, sí, a veces la vemos, ¿no? Un proxy hatchery, pero cosas que no se ven prácticamente. Y es por culpa de que realmente la escuela europea de Zerg nos está enseñando que para ganar con Zerg no hace falta hacer cheese, o realmente es que ni siquiera sean viables, ¿no? Por lo tanto, si sois Zerg y queréis dedicaros a esto, no busquéis Bill Order para cortar vuestras victorias, sino que primero hay que aprender, claramente hay que aprender a jugar así. Obviamente hace falta muchísimo talento para esto. Pero bueno, es así. O sea, el camino lo está marcando esta gente, tíos. Este es el camino. Lo que pasa es que hay muy pocos que pueden recorrer este camino. Está claro. Bueno, ahí le he quitado bastante tumor, ¿eh? Mucho cuidado porque se puede colar. Las queens van a llegar bastante... no, o sea, vuelven en la posición. Estamos en el segundo mapa. La tercera base del Terran es una realidad. Prácticamente, fijaros cómo ya empieza con el muro. Y se viene 16 Marine Drop. No, you're very right about that. Like, the mutas have to dictate a lot of what Terran does, and then you also have to connect with your banelings, because you're generally down 2 upgrades with this build until the end of the game. So that is something that you have to keep on top of. But that's something that Clem may be able to use to his advantage. Now look at this, he's pushing back. Fijaros cómo esos marines hacen bastante daño, pero no se puede meter, no puede pensar en meterse hasta que por lo menos no tenga el Combat Shield, que está en 6 segundos, va a estar desarrollado. 1, y ya lo tiene, ya tienes escudo de combate, lo que le otorga a cada marine un 25% más de vida. Ahora ya son un poquito más fuertes, se va a notar bastante. Y lo que pasa es que el jugador cerca ahora también tiene los ganchos centrífugos de esos vanes, así que en principio va a poder defenderse. Mamá. Ojo, ojo con ese liberador que podría empezar a hacer bastante daño. Vamos a ver si lo consigue. Vamos a ver si el contador de trabajadores lo vemos en la parte izquierda. Ya van 2 obreros, 3 obreros eliminados, fijaros. Pero llegan las mutas para acabar directamente con ese liberador. Pero la ventaja es que el jugador Terran ya sabe que hay mutas. Torretas en construcción por doquier. No, he does not. He's got to be a little bit more careful right now with those smaller amounts of bio. By the way, the creeps somehow snuck over the rocks here. It got pretty darn far up while we were watching the other side of the map. But it looks like Clem is getting ready for the ¿Qué cantidad de marines y Hellbats? Oh, mamá. Esa torreta no va a poder ser construida. Ahora sí, va a empezar a pegar, pero fijaros cómo se va a llevar algunos obreros. Y ni siquiera se lleva uno de las mutas. 6 obreros ha perdido ahí en esa defensa, en la defensa de la construcción de la torreta. Ojo,
of at least maybe soaking some Baneling shots. I mean, you don't really want those anyways, but man, if they get some big swaths on the Lings, it's going to be a problem because now Clem looking to stim on in here, looking to get his aggression. Ojito, ahí se han muerto un par de mutas. Mucho cuidado porque fijaros el split de marines que tiene realmente Clem, ¿eh? A ver quién lucha contra esto. Ojito, se viene... Estamos en situación de base trade, me parece. Tiene que vender, digamos, esta posición. Mucho cuidado porque esos marines pueden ser eliminados. Se están juntando directamente los marines. No es muy buena idea, tiene que tomar la decisión. Increíble el nivel de juego que estamos viendo, amigos. 12 obreros, 13, 16. Fijaros el conteo de trabajadores muertos. Ambos jugadores están perdiendo muchísimo. Y se viene el drop, amigos. Se viene el dropazo. Esos tanques ahí dan muchísimo. Van a dar muchísimos problemas esos tanques, señores. Mientras tanto también están dando problemas mutas, Fijaros qué dolor de mutas. Sigue perdiendo obreros. Ya van 8 o 9 obreros. Lo que pasa es que a ver quién se defiende de esta situación ahora. Va a caer la pool. De hecho hay otra pool en construcción. Mamá, esos vanes. De hecho hay otra pool. Ojito. Uf, qué dolor. Madre mía, qué tensión, ¿no? Qué tensión. Está consiguiendo más o menos la defensa. Y se viene un tanque también. Llegan las mutas para salvar el día. Las mutas vuelven a casa para defender porque esos tanques están muy puestos ahí de una forma muy dolorosa. Fijaros que el Clem tiene 54 obreros, 70 tiene el jugador Zerg. No puede hacer Zerling, señores. No puede producir ni Queen ni Zerling porque es que no tiene pool. Lo que tiene es lo que hay. Va a empezar a hacer, ahora sí que sí. Fijaros, ya pone un total no sé cuántos Zerling. Lo vamos a ver ahora. Llegan las Queen para intentar la defensa. Esa mina. Madre mía, esa mina. Uf. Qué dolor de mina. Ya hay un par de minas ahí para defender. Las minas son un problema. Uy, esa mina si llega a llevar los banes. Qué tocador de pelotillas es el Clemente, chaval. Dios mío, está dropeando por todos los lados. Y aún así parece que el Zerg le da igual y se está consiguiendo defender de todo, señores. Impresionante. Impresionante, le puede caer la main, la va a caer, de hecho, la base de la main la va a tirar directamente, la tira y se tiene que ir directamente a casa, vale, increíble, chaval. Where is our count at? It is 2 bases down for Clem already. He is mining on 4. Yeah, his SCV count's not as nice as it could be. You know, he could be up at 80 or something because of that run by. But look, he's killed 2 bases. His upgrades, they're in a decent spot. He has forgotten armor, which is a problem. But this relentless pressure. Fijaros que el switch a minas es muy hardcore, Es normal, las mutas, o sea, si hubiera hidras tendría que sacar tanques el Terran, pero como es Limbane muta, tiene que sacar las Widowmine. Y vamos a ver. Se salva, Salva a todos los marines. Esas minas han impactado, aunque no se han llevado mucho daño. Y mucho cuidado porque tenemos en la parte norte un problema, Con esos marines llega ya más y más tropas del jugador Zero. ¡Ojito! Consigue salvar a algunos marines. Esos tanques son un poquito el apoyo y la retaguardia. Y esta posición... los tanques se mueren. Ya no hay tanques que valgan. So that's not going to work out for him. He's suffering from success, Artosis. Yeah, you no longer need to push that area truthfully. Eventually that spawning pool will 68 obreros contra 74, me parece increíble la forma de defenderse del Zerg, la verdad. Porque el Terran está jugando a una velocidad flipante. Ojito que ahí no hay muchos marines, He's got to be careful, right? Most of his units have been on the left side. They do stim and run over before he loses too much. Como snipea. Como snipea las torretas como vamos. Quinta base puesta por parte del Terran. Vamos a ver si la consigue defender. Y entramos ya en el late game, Fijaros que el jugador Zerg ha perdido más recursos, pero tampoco tanto más, en comparación a lo que está recogiendo, que tiene muchos más obreros que el Terran durante mucho tiempo. Ahora están más o menos igualados. Esa mina.
Ojito que ahí va a perder muchísimo, amigos. Va a tener que empezar a plantar alguna que otra torreta a mayores. Llegan unos cuantos vanes. Mucho cuidadito. Oh, Dios. Le ha rodeado por todos los sitios. Le ha rodeado por todos los sitios con los vanes y las mutas. No podía reaccionar directamente. Y mucho cuidado porque mientras tanto tenemos aquí el push. Qué valiente es Clem, tíos. Se va hacia adelante a pesar de tener muy justo el tema. Oh, mamá. Los pre-split. Tenemos ahí montado. Madre mía, cómo se maneja. Fijaros cómo se manejan con los marines, tú. Esa mina. Oh, mamá. Oh, mamá. Tiene que hacer hit and run, tiene que hacer hit and run. Yo no sé, tiene los vanes muy peligrosos, muy peligrosos, muy peligrosos. Tiene que hacer directamente fuel, tiene que darle energía. O si se mueren directamente los marines. Se mueren directamente esas medevac cargadas. Y no le queda tropa. Mamá. Podría haber sido muchísimo peor. Prácticamente no tiene medevac el jugador Terran. But you know what? He's still in this game. The game absolutely not over. He's got his 3-3 against 2-2, so still has that 2 upgrade advantage as well. Madre mía, qué tensión, chaval. Por cierto, aprovecho para dar un dato que me dan por aquí, por el pinganillo. En este torneo, ningún Protoss pasó de la fase de grupos. Aviso. Simplemente un dato que os doy. Curiosidad, casualidad, que lo sepáis. La verdad es que últimamente están teniendo mala suerte los jugadores protos en los torneos que estamos casteando. En este torneo, por ejemplo, ninguno ha pasado a los playoffs. En el Katowice vimos como no había prácticamente protos tampoco. No sé qué más torneo hemos estado casteando que no hemos visto ninguno. Pero en la GSL. En la GSL vimos como Creator fue, ¿no? El único Protoss que había pasado el corte, digamos, y llegó a la final, aunque perdió. ¿Fue Creator? ¿Se llamaba Creator o era Classic? Ya tengo ahí mis dudas. Pero bueno, un jugador muy veterano. Creo que está perdiendo bastantes mutas ahí con la lucha de los marines. Creator, me dicen por aquí. As much as you say, look, 88 drones, that's a fantastic army. This is still a layer tech Reynor. He's going to start to grow out of it now. He does have his infestation bit down, but this army will never trade well against what Clem is doing. Not unless something really bad happens, say Clem picks up everything in medevacs and loses all of them over some dead airspace. That would never happen. Maybe one of those misclicks again as well, where his army runs forward into Banes, but not that likely to have happen. Now the Muta's going for a counterattack. Vamos a ver, porque eso es... no entiendo, ¿eh? No entiendo lo que está pasando. Hay 1000 ataques... O sea, hay 1000 ataques por todos los sitios, señores. Pero 1000. Ojito con esos vanes. Ojito con esos vanes que no son suficientes para romper esa fortaleza planetaria. Ojo, ojo, ojo. Ojo, ¿eh? Dios mío, la cantidad de mutas eliminadas. Ojito que se viene la remontada máxima, señores. Oh, mamá, no. No, Dios de mi vida y de mi corazón, la remontada acaba de ser totalmente suprimida. Y vuelve a ponerse el suple igual de mal. Dios, esto está increíble. Estoy tirando de los pelos, tú. Aunque voy con la gorra, pero... Bueno, le obliga a cancelar la base de la zona este del mapa y la tropa es preocupante. Minazo, ¿eh? Minazo. Pero las mutas son un problema y es que me flipa lo poco que invierten estos jugadores en torretas, señores. Me flipa, es que va a morir. ¿No se ha muerto el Thor? No se ha muerto el Thor. Oh, mamá.
it seems like this side of the map is going to be where the battles are for a bit. That makes sense. When you look at Hardwire, it really does come down to the upper right base that we're looking at right now and kind of the bottom left on that horizontal, that diagonal horizontal. Because those bases are so damn hard for the Terran to take and for the Zerg to take. And as, for whatever reason, Hardwire just loves to go to the split map situation. It does make it hard, but hey, Artosis, bueno, esto está cogiendo tinta. Oh no, oh no, te pillan a la salida del colegio, planta la mina por tu tatis, llegan más y más. Ese Thor está sin vida. Ojito, madre mía, con esos. Oh Dios, esas minas acaban de salvar la vida. Madre de Dios, está rodeando. Ay, me duele el cerebro, señores. Ojo, hay que... No, madre de Dios, la cantidad de banes que hay ahí. Es de locos la cantidad de banes que invierten los jugadores para romper las fortalezas planetarias y parece que les da exactamente igual. Vuelve a suplantar la base. Las mutas siguen con vida, sorprendentemente. Y ojito, porque aquí va a forzar el cancelamiento de esta... A ver, no le da tiempo cancelar la Reynor. A saber qué estará haciendo el chaval. Unidades perdidas, fijaros, el Cer ha perdido mucho más. Esto podría ser 2-0, para el Terran, aunque no sé, tío. No sé, es que... No, es que mirad los obreros. Creo que ahora mismo sigue teniendo ventaja el Cer, creo. We're getting into like a really funny location, especially with how late that hive was. But as we go towards mutas in 3-3, that does make me nervous for Clem. Like, can you imagine these battles that we've been having, but add 3 ultras in on top of it? Like, that's going to be very tough for Clem to end up dealing with. He may have to add more. Minazo. Actually, we see him doing that already. Y le va a volver a forzar directamente. No le fuerza el cancelamiento de esa base. Tenemos una fortaleza planetaria también situada, bien situada directamente en esa posición. Las mutas por la parte oeste, pero está bien defendido el jugador Terran. Y nada, Dios. Esto está espectacular, chaval. Reynor's Muto control, for the most part, the way he has been just forcing Clem around the map, it really is. It is so incredible. Yeah, and I think that you have to be able to do this if you want to be just a top-level player. The very, very best Zergs in the world do this with their mutas, and like, you know, you're down 2 upgrades all game. Those mutas have to make things happen, and he has been on top of that as well. Clem with a little attack here, but the mutas once again. Está empezando incluso a snipear edificios, ya, o sea, esto es una cosa. No sé. Salva el Thor de jodido milagro, Pero claro, está sin vida. Oh, mama, no hay torretas suficientes. Se va a empezar a llevar aquí bastantes obreros. Tiene que poner torretas, tío. Tiene 24 mutas. Me pregunto cuántas mutas habrá perdido el Zerg. La verdad. Ojo. Minazo. Certainly a way that we see a lot of Terrans end up dying. And, you know, losing that, obviously, very, very painful. He is remaking the factory, so you see that it does mean a lot to Clem right now. Also throwing down a bunch of command centers. We have another gigantic attack. Las mutas le están dando bastantes recursos. Fijaros que ha tenido que cancelar. Ojito, ahí se mueren. Tienen que tener mucho cuidado de no utilizar las mutas contra los marines. Mamá, madre mía, la cantidad de banes. Se tiene que subir directamente ahí. Fijaros cómo se sube. Vuelve a perder un chingo de banes. Y pone varias bases en construcción. Fijaros cómo evacúa directamente una de las bases que tenemos ahí para ponerla en la parte inferior. 200 de población para Reynor, que le da exactamente igual cuántos banes sacrificar. Es pecho frío, señores. Pechito fresco. Lualúa, por favor. Mi pequeño Trululu. No, you're definitely right about that. Well, I mean, that's the current state of Zerg, right? Is they don't really play the cost-effective game against Terran. You see these great Terrans like Clem and Maru. Oh, mamota. Bueno, llegan los ultras. Han llegado los abuelitos, amigos, los ultras. La vieja confiable. He's still maxed out. He's still got pretty darn good income, but you're definitely right. Over time, Clem may be able to just hold on against these inefficient trades. And I think the big thing we got to point out here is, yes, look,
Reynor is trading less effectively, but he's mining Bueno, a algo lot está more. pasando en mi He's not patio, taking any porque front mi space perra está here. como loca, That's the pero no me problem puedo when you ir. look at this No puedo game, as ir a ver it qué está kind of does pasando. almost appear to be trending towards the split map scenarios. Another command center will get canceled. Uf. Where Es que suddenly- las mutas están directamente ya en la main del Terran, viven en su base. O sea, todos los edificios que había ahí han ido muriendo. Ojo, 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 madre mía, madre mía, madre mía. Los dos ultras son... Los ultras son demasiado peligrosos, dan muchísimo miedo. Esa fortaleza planetaria tiene que defenderse directamente ahí. Ojito que se tira con absolutamente todo, pero no tiene suficiente el jugador. Fijaros que repara la fortaleza. Consigue reparar la fortaleza. Clem is having a hard time with everything right now. Now the orbital goes down. He's lifting everything off. This is starting to look like a Reynor victory right now. Fijaros cómo el snipe le pega muy duro, muy duro a los ultras. Es verdad que son muchísimos los marines y marauder que hay ahí metidos juntos con los fantasmas, pero aún así parece que los... Fijaos, es que no le quedan, Esa base está mal puesta, creo. Uf. Yeah, it's pretty wild the amount of mining that is going on right now. Reynor retaking that base once again. Few units left to defend the remaining like 4 supply depots and barracks in that main base. I think most of the production has been moved over. Madre mía, qué ejército. Mira, prácticamente no hay Zerling. Ha perdido 58 mutas en esta partida ya Reynor, 58 mutas. Es que tiene banes ultras solo. No hay Zerling casi. Esos banes. Fijaos cómo intenta recular el ejército Terran. Va porque lo está metiendo para adentro, señores. Le está metiendo para adentro. Está haciendo una cantidad ingente. Dios, 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 Dios. Qué locura de banes. Los banes no se mueren. Fijaros, las fortalezas planetarias siguen pegando. Esto se muere, explota. Madre mía, qué locura. Qué desmadre. Qué cosa más increíble estamos viendo. Dios mío. Julio, muchísimas gracias por tu donación, compañero. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio ST. Muchas gracias, muchas gracias. Te lo agradezco un montón. Uf, qué calor estoy sintiendo yo solo de ver esto. Ojito a las minas. Tiene que, menos mal que tienen las medevas que los jugadores Terran, porque si no, no sé realmente cómo... Es un scam, fijaos la de Zerling muertos ahí, Y se tiene que ir directamente. I mean, Artos says, look at the supply. Even as Clem trades somewhat cost effectively, we just see his army supply is not refilling. He's actually mining about 3 minerals a second. It's just not. He's not getting anything. Nada, es que no hay suficiente. El supli, Mirad el supli, 80 de población contra 200 de Zerg. ¿Qué tal, GG? Impresionante, Reynor. Impresionante. Seguimos. Muy bien, señores. Estamos en la tercera partida. 1-1. Italia, Francia, Reynor, Clem. Salidas normales. Ok. Throw caution to the wind, go flip that coin and hope it works. Although, as we all know, the win rate of 2 and 3 racks is in tournament play is incredible. I never see it lose. The good old memes, man. I've never seen it lose too. Let's make some tweets about it. But yeah. ¿Cuántos años tiene Reynor? Me preguntan. Pues mirad, tíos, vamos a confirmarlo, pero yo creo que tiene 19 años. ¿Vale? Nuestro amigo Ricciardo. Tiene exactamente 19 años. En el 1 de julio cumple 20 añitos. El 1 de julio. Y lleva ya $500,000 en premios. Los mismos años que tiene Clem, Igualmente, vamos a mirarlo. Mientras no pasa nada en la partida. Clem tiene 20 años. Porque nació el 8 de abril. ¿Vale? O sea, es un par de meses más joven
O sea, 3-4 meses más joven que Reynor. Y ha ganado $186.000. De momento. Medio millón. Y bueno, ojito, porque tenemos ahí a Reynor con la capucha ya, ojo. 20 años ambos jugadores, tíos. 20 añitos. En julio Reynor los 20, macho, pero con 20 años ya es una locura. Una locura, tío. Yes, look at this. Looks like we're going to have a battle cruiser rush coming out of Clem. I love to see it. Now, is this going to be a battle cruiser rush into mech? Or is it going to be into bio? Because it does feel like Clem is especially good at bio, but mech goes better with y el que es un poquito más mayor, en este caso es Serra, el que creo que tiene 24 años. Y aún así, fijaros lo que digo, es mayor, y tiene 24. Luego están otras jóvenes promesas, ¿no? Como MaxPax, que tiene 17 años. Y algunos de los jugadores así muy jóvenes. Dice Cristóbal Gavilán, y yo con 27 luchando por respirar. Rather rare, but what better way to absolutely throw Reynor off his game than to play mech in the semifinals here? No, I like it. I like it. I think it's good in a best of 5 to mix in a BC build anyways, right? Like, it's still pretty solid. It's not what it once was, where everyone's like, oh my god, is this imbalance? But you can get some damage done with it. It does a lot. Bueno, pues estamos en el minuto prácticamente 5. Tenemos unas cuantas queens ya defendiendo la frontera. He is making a barracks, a couple barracks now. So this is going to be a bio follow-up to the BC, which is not as common, but I think it fits Clem's style. And actually, the question now we're going to be asking ourselves is, how many BCs does he make? Is it just the one? All right, of the really the minimal commitment BC play, does he go to 3 into bio, which se viene en Battle Cruiser, me gusta lo que estoy viendo, tíos. Me gusta lo que estoy viendo porque estamos viendo una estrategia un poquito diferente. Mamá, el Battle, ¿dónde va? A donde hay 2 esporas y 2 queens. Venga, más mala suerte no puede tener. Le estaba esperando, Reynor, pero de una manera brutal. Se ha llevado 4 obreros, increíblemente. A pesar de estar bajo el fuego de 2 esporas y 2 queens nada más empezar, en la construcción. Ojo. Aquí hay muchísimo Zerlin. Mucho cuidadito, que esos Zerlin son muy peligrosos. Pero también los Helion. Hola, Inrix. Pero bueno, tengo el poder de adelantar el futuro. Perdón, de adelantar el presente. Yeah, it is. Like, it's a good call on the one Evo. Like, I'm not sure how you would go about trying to bust a Terran with this. Bueno, empiezan a ponerse los ataques en posición de ataque. Ojito que llegan más marines. Son muchos los marines. El Combat Seal aún le falta la mitad de desarrollo. De 12 segundos al +1 de ataque de esos marines. Y bueno, pues va a tener que luchar aquí bastante fuertemente. Fijaros cómo aguantan esas queens, señores. And there we go. Okay, so it is double Evo, just melee's a little Maldito bit Julio. slower and okay. Ok. Ya busca hacer un poquito de daño a los obreros, obviamente. Siguen llegando con más tropas, esta vez otro tanque, Uf, es peligrosísimo, Tenemos ya el arsenal disponible, así que hay también Hellbats. Fijaros cómo los Zerlin, mirad el minimapa, porque Reynor está preparando un plan. Tiene un plan que es hacer el contraataque. Muy inteligente, por cierto. ¡Ojo! Porque claro, está defendiéndose y mientras se defiende, pierde todo. Fijaros en la cara de Clem, se ha dado cuenta de que no lo ha perdido todo. Le han hecho la 3-4-3 y le han metido la estrategia por el culillo. Me gusta mucho ver las reacciones de los jugadores en las cámaras. Oh, really? Absolutely. And on Reynor's map, or excuse me, on Clem's map. Y bueno, el Battle Cruiser que sigue vivo, Ojo. Clem, you know, 2-1 and then Reynor takes 2-2. But Ling's on into the third base now here, and this is where Reynor starts to get scary. If you let him, le ha metido una mula. Le había metido una mula para evitar que escapasen los Zerlin, No sé si habéis visto ese detalle. Qué cantidad de queens. No se pueden curar fuera del creep, os lo recuerdo.
Yeah, it's getting pretty far out there, and he is starting to clear it a little bit while his BC does some funny harassment at the hatchery that's morphing in. You know, a couple scans going down here and there. He does meet up with that same high ground position that actually hasn't been busted yet, but another Ling counterattack coming in. No defensive units here. Va a perder muchos obreros ahí, pero ojito que tenemos directamente también. Es que está todo el rato Reynor haciendo lo mismo, le hace un ataque para intentar quitarse la presión de encima. Lo que pasa es que esta vez no ha colado, señores. Esta vez no ha colado. Sigue perdiendo obreros el jugador Terran, pero fijaros cómo tiene un 67. Tiene que evacuar con el Battle Cruiser y ojito porque esta base parece que va a caer directamente. Va a empezar a tirar también las esporas. Y el Reaper del principio que sigue vivo, Aquí va a ser el momento del Reaper. Uy. Todos los Reapers de las partidas se mueren, tíos. Por eso son asesinos y terroristas los que hacen de Reapers en el mundo Terra, en el lore. Pero molaría prestar atención a ver si en alguna partida, tíos, no se muere el Reaper. En una partida que se vaya al late game, quiero decir. Yo creo que no, ¿no? Ahí está, ¿veis? El valiente Reaper. Sigue vivo, el expresidiario. Si vive lo suficiente, le libran de su condena. Mamá. He is pushing back some of this creep. Look at how ridiculously close this is. It's almost touching the command center there and some of his production that he's thrown down as well. That is insane. You know, people will say, yeah, look, if your creep spread gets to your opponent's third base, you've won the game. I'm not going to still go far to say that in this game because, I mean, Clem just got a base. He's Clem. He's playing pretty damn well. But, I mean, that just goes to show. I think this is probably some of the best creep spread I've seen on this map in this matchup in ever. Probably ever. Yeah, he's definitely doing a great job. La cantidad de tropa que tiene directamente ahí el jugador Cer, pero los cuellos de botella benefician claramente al Terran y tiene que regular, pero mientras tanto fijaros como en la parte norte tenemos el asedio de los Panzer franceses, aunque ya sé que no son franceses. Pero ahí estamos, ojito que llegan a empezar a pegar, esos tanques van a empezar a morirse. Fijaros cómo tanquean, llega el Battle Cruiser a intentar salvar el día, pero el Battle Cruiser ha llegado a la muerte, aunque fijaros cómo también está tanqueando bastante para que no mueran esos marines. Increíble el push del Terran, señores. Esta base va a morir. No quiere vender esta base, Fijaros en el split que hace Clem, en 0, qué impresionante, chaval. Fijaros cómo el tanque dispara porque va con el botón derecho, Clem, usando el tanque, aunque sea en modo asedio. I tell you, with the tank going down, trying to get up this ramp, I don't think this is a good move from Clem. Not even Clem can micro against that. Like, if Reynor just attack moves down that ramp, you are not going to be able to stop that. Like, we could have Maru, Byun, and Clem all micro at the same time, and I think Reynor is holding that base right now. But he is sending out some medevacs elsewhere, so maybe he can draw. Qué tensión de partidas, chaval. Minuto 12, 12 y medio. Ya estamos en el late. And that'd certainly be nice for Clem fans. One thing I want to point out here is, oh, look at the target fire there. A couple banelings will go down, but still forced back. Clem's 3-3 is late. He had a significant window where his upgrades were done, his opponent was not. But I guess really leaning into this idea of hitting this timing, bueno, esas medevacs se han salvado. Tenemos 200 de población prácticamente para cada jugador. Ya llegan los Viper, ya tenemos la colmena del Fer y también se van a venir los Lurker. Unos cuantos obreros a mayores, pero fijaros que ambos jugadores están en torno a los 80 trabajadores, Y el Battle Cruiser que lleva vivo también desde el principio. ¿Alguien sabe algo del Reaper? Se ha muerto, ¿no? You're definitely seguramente. Right about that. When you see Vipers popping out and you see all the lurker upgrades starting to finish, this is really where Zerg hits that end game that's so powerful, where they can get insanely cost efficient. So we're gonna have to see more ghost production, like you mentioned, maybe a lot of siege tanks as well. Generally, fue un valiente, señores. F en el chat por ese Reaper. Yeah, it's funny. You watch Mario play, he says, yeah, look, I get 16 ghosts. I literally need nothing else in this game. I'm going to beat you with those units. Yeah. Well, I mean, good luck to you taking down Reynor with bueno, tenemos el creep ya, vamos. Okay, so that's kind of what I do want to see here.
The tanks are going to give you some stability, and the ghosts are going to give you a lot of value. That BC still alive somehow, up to 16 kills, still flying around. I love the utility of it. It's definitely paid for itself and then some. Uf, madre mía, qué minazos. Dios mío. Qué escabechina, ojito, que va a tener que cancelar. Consigue cancelar. Esos fantasmas están en mantener posición en los cuellos de botella. Aún así van a empezar a caer. Vamos a ver si da tiempo a salvarlos. Son dos fantasmas luchando, pero mientras tanto por la parte sur tenemos un montón de vanes, un lurker, unas cuantas hidras. Se llevan directamente a la fortaleza planetaria. Clem's back on 4 bases. This is going to happen until Clem is really able to force Reynor back. Yeah, and I mean, this is always a tough part of the game right now. You see how far out Clem is getting stretchy. His base is all over. Esos lurker empiezan a doler, Se lleva el primer fantasma, aunque no se ha muerto, sorprendentemente. Ese segundo sí que se va a morir. Se han muerto los dos, seamos honestos. Se han muerto los dos. Los fantasmas son el counter de esos lurker, Yeah, you gotta really hit that critical mass of ghosts. So we've seen Reynor really focus on that abducting ghosts, so using his linger on by not to, kill workers, but to kill those ghosts. Because once they hit high energy, once they get personal cloaking, but they don't have yet, to be fair. Adiós al primer Viper. No sé, la situación de lurker que tiene realmente ahora mismo el jugador Zerg es muy buena. Lo que pasa es que ese Battlecruiser no va a dar abasto para acabar con todo lo que tiene ahí. Fijaros la cantidad de esos dos fantasmas. Se van a morir, se tienen que hacer invisibles o se van a morir directamente. Se pone en modo asedio, no sé para qué. Uf, qué dolor de obreros perdidos, amigos. Qué dolor de obreros perdidos a pesar del Battlecruiser que hay ahí, ya os digo, Tiene que volver con todo, tío. Tiene que volverse Clem con absolutamente todo. Desposiciona claramente el ejército al ejército terrano, que parece que vuelve a la carga, señores. Era una trampa. El hit and run de ambos jugadores, ojito con esos lurkers que están haciendo muchísimo daño. Madre de Dios, de mi vida y de mi corazón. Está poco a poco intentando salvar esos Serie de la base, pero es que ya no hay muros de contención por ninguna parte. Lo único que tiene que hacer es luchar. El Battlecruiser lleva 38 kills. 38 kills lleva el Battle, Qué locura, chaval. Qué locura, tú. Esa mina, Dios de mi vida, esa mina. Qué dolor en la parte superior. Pero es que las hordas de los Zerling son totalmente impresionantes. 182 de población contra todo. GG. 2-1. Va ganando Reynor. Muy bien, damas y caballeros, seguimos. Seguimos a tope. Seguimos a tope. Tenemos un marcador favorable al jugador italiano. Y bueno, yo sé que mucha gente va con Clem. Clem cae muy bien. Lo que pasa es que Reynor también es un chaval muy majo, Se les ve, la verdad, que muy majetes. No solo se les ve inteligentes, sino que también muy majetes. Ojito que tenemos algún tipo de proxy, Ah, proxy Starport. Le va a hacer Helion Drop. You know what? Yeah, you're right. It is going to be Me parece a mí. But we got a proxy starport as well. Clem is back against the wall. He says, "Look, I got nothing to hide anymore. As this Sling will not scout that. Let me throw the honest thing I can think of, and hopefully it works out." Hopefully it works out. Well, nothing to hide except for that starport, right? Like that. That's the most important thing here. He's going to be doing that Hellion drop ASAP. There is one lane coming up and around. No Hellions have actually gone down the ramp yet. If he can get this off without it being seen, there is a path. Ya sale la medevac. Ya está saliendo la medevac. Lo que pasa es que es una medevac. Ah, vale, ya salen los Helion. Ya van los 4 Helion. Fijaros que el timing push es perfecto, El timing push es maravilloso. Ha visto los 4 Helion, sabe lo que se le viene. Sabe lo que se le viene. ¿Y qué busca hacer, tío? No entiendo.
Just pick up. There we go. Okay, so here there we go. Sí, le va a meter el Helion Drop. Estaba clarinete. Estaba clarinete. Lo que pasa es que, fijaros, ya le ha puesto una foto. Ojito con el cuello de botella, que no beneficia para nada. No beneficia para nada a los Zerlin ahí. Ha forzado un par de cámaras de evolución. Y bueno, ojito. Fijaros cómo intenta snipear todo el rato la Medeva, que es el objetivo de las Queen. Ni siquiera son las... ¿Tienes COVID? No. ¿Qué va, tío? Voy a tener COVID. No, estoy con el cuerpo destrozado, pero no de COVID, sino de los entrenamientos. But he says, no, look, Clem, I'm too good. Why are you doing this? Stop. Just go back, play a normal game. It's your best shot, but this is not it, Chief. Well, I think that Reynor dealt with it very well. He only saw the medevac at the very last second, but you know, also he saw the Hellions and they were at kind of a weird time and running around in a weird area. So, you know, I think he looked at that. He kept drones off of his third. And then just pulled the queens back to a more central location. So it was like great crisis management. Bueno, pues el Starport está poniendo directamente un reactor para empezar a sacar esas medevacas de 2 en 2. Tenemos una bahía de ingeniería y el Steam Pack a 10 segundos de desarrollarse. Y la verdad es que realmente con el drop de los Helion no ha conseguido hacer el daño que esperaba Clem. Yo creo que se esperaba hacer mucho más daño. No obstante, no le ha puesto tampoco por detrás porque es una build order que sacrifica muy poco la economía. Y bueno. Por cierto, fijaros que el drop de minas tempranero prácticamente no lo hace la gente contra Zer. Supongo que por el tema de la Queen, ¿no? En la base, que te defiende ya bastante bien. Shopify, el sponsor de este torneo. Este torneo, por cierto, son $15.000 lo que dan de premio. Creep going out in a couple different directions. Here the Marines come though against this hatchery. The Queen's definitely a bit out of position against this. Quite a few links running up and will push us back. No canceled hatchery as of yet. Bueno, empiezan con los multidrops masivos el jugador Terran. Vamos a ver si consigue hacer daño. Creo que está el arsenal listo. ¿O no? No lo sé. Un Tempus importante. Esos Helion no deben de... Ojito, que se va hacia adelante con todo. Se va hacia adelante con todo. No tiene suficiente. El jugador C no tiene suficiente. Ojito, que va a perder mucha Queen ahí. Fijaros que rápido cura. Madre de Dios, la cantidad de Queens. ¿Qué es esto? Dios mío, están perdiendo todas las Queen por el camino. Acaba de perder una locura. Tiene que ir con los todos los... Fijaros en la cara de Reynor. Está dando absolutamente todo. Tiene que volver con los Zerlin. Pero esto va a ser GG, señores. Va a ser GG, va a ser GG, va a ser GG. No sé, ¿eh? No sé si va a conseguir la defensa. Tiene que ir con todos los obreros. Está perdiendo 20 obreros ya en total. Pierde 20 obreros ya en total, amigos. Esto tiene pinta de que es GG. Dios de mi vida, la que le acabo de meter Clemente. Muy bien, 2-2 tenemos esta semifinal, señores. 2-2 tenemos esta semifinal. Aquí cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosita puede pasar. Aprovecho para recordaros, amigos, que ahora, durante los vídeos, podéis apoyarme económicamente. Si os gusta mucho un vídeo, si os apetece colaborar, pues tenéis el super gracias. Yo, pues bueno, me acordaré de vosotros en los siguientes vídeos y os nombraré un poquillo, pues bueno, para agradeceros también que lo hagáis. Y nada, que lo sepáis. Y bueno, qué mejor publicidad, ¿verdad? Que cuando va una serie al 2-2. Qué mejor publicidad. Bueno, tenemos 3 bases ya directamente para Reynor, ¿eh? Minuto 3:35. Estamos en la última partida, ahora sí que sí. Última partida. Y no se puede confiar. El señor Reynor se acaba de quitar la capucha. And of course, we know queens are just imba as anything, so they can go through any sort of water just fine. As now, Clem, yeah, he's not going to find too much on the right side. No, not yet. Still just kind of rotating around with this little group. Don't want to see him try to dive, right? We did see that, I think, game 1, where he dived in with the first 2 Hellions and Reaper. But it's kind of funny. Some of these games, actually, where he's diving in really strongly. Bueno, primera baja de la partida. Pequeño superamo eliminado. It feels like it has something to do with the way he's dictating the game, right? Like he's kind of controlling Reynor's actions through how aggressive he's being. Yeah, that is true. And one thing I want to point out here is we kind of have
almost the TY. Well, I think there's the third base actually. So yeah, we got the TY. There we go. So yeah, TY 211 coming on up. It's a little slower than the normal one, and Reynor did scout it, but maybe this is what Clem needs, right? We saw, sure, the first level of aggression didn't work, but the early marine pressure, the third barrel in that cannon, actually was able to win. Bueno, nido de vanes en camino. El tier 2 también del CERC, y esto ya comienza a tener, vamos, una tensión increíble, tú. Ah, no, los que están en la izquierda, el que está a la izquierda de Clem en la cámara, fijaros, hay uno que está ahí con la silla haciendo así, es otro player, pero no es, claramente no es Reynor. Kill some creep, some lings, you know, force some transfusions to be used, that type of thing. It's always useful. You want to be out there, you have to be active. You can't just let them do whatever they want, but I'm definitely not 14 Madrid drop en este caso. Yeah, well, you know, if lings are on the other side, that's certainly something taken away from 14 Marine drop. So tempting to go for a run y by bueno, but Clem is good, so we're gonna have to see how much is there on the other side of the map. But look, Artosis, queens are here, queens are good. It really should not be all that much. And oh yeah, the Ling's actually gonna trade somewhat well against the reinforcements on the other side. Clem, though, trying to take advantage of this one, maybe knocking a queen down. Mucho cuidadito, tíos, porque ya tiene bastante bane para defenderse, ¿eh? Si le vuelvo a distraer y le mete los banes por delante, ojo, que podría volver a pasar lo que pasó en las partidas anteriores. Pero bueno, de momento todo tranquilo, tío. Esto, otra vez estamos viendo una partida lane bane contra marines. Los ganchos centrífugos de los banes están en camino. Y una cantidad bastante tocha de Zerlin en producción. Tenemos 65 obreros para Reynor, 59 para el Terran. Y no se puede despistar nadie nada aquí, ¿eh? En cualquier momento te funden. El Combat Seal está a punto de desarrollarse también para esos marines, que es un antes y un después un poquito en el early game. Y fijaros el ímpetu que le pone realmente Clem en eliminar el creep. Ojito, porque tenemos aquí ahora unos cuantos Zerlin, los acaba de ver, Vamos a ver si no le dio tiempo, señores. No le dio tiempo porque los marines estaban directamente. Ojito, que esto es muy doloroso. Tiene que empezar a evacuar, tiene que hacer algo. Va a empezar a perder muchos obreros. Vamos a ver si le da tiempo directamente a defender. Mucho Zerlin muerto de todas formas, ¿eh? Contra 8 obreros, uff, no sé. No sé quién ha perdido más ahí, la verdad. Uf, mira esos marines como con metralletas, cómo pegan con esas drogas pegadas directamente, señores. Oh, Dios mío. Fijaros cómo intentan snipear. Dios, el control que tienen estos jugadores de sus unidades, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! ¡Esos vanes! ¡Oh, Dios! Tiene que hacer un split en 0. Me estoy quedando loco. A ver, ¿quién ha perdido más? Ha perdido más igualados. Totalmente igualados. Lo que pasa es que en este caso beneficia al CERC. 60 obreros contra 72. Va perdiendo en obreros el Terran, normal. Ventaja en mejoras para el Terran, pero ya tiene el 1-1 punto también el CERC. Y el 2-2 en camino para el Terran, ¿eh? Ojo, el 2-2. Vamos a ver cuánto tarda el CERC en poner el 2-2. Eso va a ser la clave, tíos. Pero todo el rato le están metiendo por detrás esos Zerlines en link, ¿vale? Todo el rato. Qué listo es Reynor, señores. Cada vez que puede le mete directamente la tropa para impedir directamente que pueda atacar tranquilo. Siguen siendo 34 Zerlin, 5 vanes, 14, 15 vanes. Tenemos la velocidad de movimiento de las hidras en camino. Va a haber una transición a hidras por parte del jugador. Cero, ojito con esos vanes, que son muchos vanes, ¿eh? Está tanqueando con esas queens, muy interesante. Va por delante también y por detrás. Y, esa mina ha hecho mucho daño. Tiene que subirse. Es muy arriesgado lo que está haciendo. Oh, Dios. Ay, Dios mío, Clem no se ha dado cuenta de que tenía los marines con el rally point. Y esto podría ser GG, yo creo, ¿eh? Bueno, no sé. Va 30 de supli por debajo, tampoco es tanto.
just kind of hold smashing through everything at this Esos banners empiezan a ser... you know, Oh, no. Clem's production has Fijaros been cómo ha strong. tanqueado He con los still obreros. has a bit of an army Madre mía, ese banner va a here, explotar not sin all that much remedio. left over, but Increíble, yeah, GG. Fijaros ahí las cámaras, por Dios. Mira, pobrecito Clem. Pobrecito, qué bien, tíos, qué bien. Increíble partida, señores. Increíbles partidas. Qué bien, Reynor. Qué contento que está. Another win here for Reynor. Señores, pues hasta aquí esta serie. Espero que os haya gustado mucho. A mí me ha encantado, me ha parecido increíble. Así que, pues bueno, darle mucho cariño al vídeo. Compartan por ahí, un like, comentarios, todo lo que queráis, tíos. Venga, nos vemos en el siguiente. Chao, pescado. Adiós.